El sol del atardecer caía implacable sobre el polvo del camino. Nalin caminaba descalza, sosteniendo en brazos a su pequeña Chenoa, quien ya no tenía fuerzas ni para llorar. 3 días sin comer, 3 días huyendo, 3 días de vergüenza. «Mamá, tengo sed», susurró la niña con voz débil. Nalin apretó los dientes. No tenía agua, no tenía comida, no tenía nada excepto el vestido rasgado que llevaba puesto y el amor desesperado por su hija. Había sido expulsada de su tribu por quedarse viuda tan joven, considerada mala suerte, y ahora, frente a ella, se alzaba el pueblo de los vaqueros, esas personas a quienes su gente siempre había evitado. Pero su orgullo ya no importaba, solo importaba Chenoa. Avanzó por la calle principal, las miradas se clavaban en ella como aguijones. Mujeres que apartaban a sus hijos, hombres que escupían al suelo a su paso. Nalin mantuvo la cabeza alta, aunque cada paso le dolía más que el anterior. Entonces lo vio. Una casa grande, de madera blanca, con un porche amplio. Un hombre alto, de unos 30 años, con sombrero oscuro y botas de cuero, estaba desenrollando una soga. Sus ojos eran del color del cielo de invierno, azules y penetrantes. Nalin no lo pensó 2 veces. Con las últimas fuerzas que le quedaban, subió los escalones del porche y cayó de rodillas frente a él, aún sosteniendo a Chenoa contra su pecho. «Por favor, señor», dijo en un español entrecortado que había aprendido de los comerciantes. «Mi hija tiene hambre. Yo trabajar. Un día. Solo un día. Limpiar. Cocinar. Lo que sea. Solo démosle comida. Por favor». Las lágrimas rodaban por sus mejillas, mezclándose con el polvo de su rostro. Chenoa se aferró débilmente al cuello de su madre. El hombre dejó caer la soga. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Nunca había visto tal desesperación, tal amor maternal en su forma más pura y dolorosa. «Levántese, señora», dijo con voz ronca. Nalin no se movió. Temblaba, esperando el rechazo, esperando que la echara como todos los demás. «Por favor, mi niña», insistió, su voz quebrándose. «Dije que se levante», repitió el hombre, pero esta vez con firmeza y algo más. ¿Compasión? Extendió su mano hacia ella. Nalin miró esa mano callosa, curtida por el trabajo. Lentamente, tomó impulso y se puso de pie sin aceptar su ayuda, manteniendo lo poco que le quedaba de dignidad. El hombre estudió sus ojos. Vio ahí una fuerza que reconoció, la misma que había visto en su difunto padre, el orgullo de quien nunca había pedido nada a nadie, hasta que no tuvo otra opción. «¿Cómo se llama?», preguntó. «Nalin. Ella es Chenoa. Soy William Harrison. Todos me llaman Will». Se agachó para quedar a la altura de la pequeña. «Hola, Chenoa. ¿Tienes hambre?». La niña asintió débilmente, sus grandes ojos oscuros llenos de miedo y esperanza. Si están disfrutando esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y por favor, déjenos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Eso nos hace muy felices y nos ayuda a seguir trayéndoles estas historias. Will se incorporó y abrió la puerta de su casa. «Marta, trae comida, rápido». Una mujer mayor, de cabello gris recogido en un moño, apareció secándose las manos en un delantal. Sus ojos se posaron en Nalin y en la niña, y su expresión se endureció por un instante. «William, ¿qué estás...?» «Comida, madre. Ahora». La voz de Will no admitía discusión. Marta dudó apenas un segundo antes de desaparecer hacia la cocina. Will señaló una silla en el porche. «Siéntese, le traeré agua primero». Nalin se sentó, apretando a Chenoa contra ella. No podía creerlo. ¿Realmente iba a ayudarlas? ¿O era una trampa? Su corazón latía con fuerza, dividido entre la esperanza y el miedo. Will regresó con un jarro de agua fresca. Nalin tomó un sorbo pequeño, y luego ayudó a Chenoa a beber despacio, con cuidado de que no se atragantara. «Despacio, pequeña», murmuró Will, observándolas con atención. Marta salió con un plato de carne guisada, frijoles y pan.
El aroma hizo que el estómago de Nalin rugiera de hambre, pero ella tomó el plato y comenzó a alimentar primero a Chenoa, bocado por bocado, con una ternura infinita. Will observaba la escena en silencio. Esta mujer, hambrienta y desesperada, alimentaba primero a su hija. No tomaba ni un bocado para ella. «Usted también coma», ordenó. «Ella primero», respondió Nalin sin levantar la vista. «Hay más comida. Marta, trae otro plato». Su madre obedeció, aunque su rostro mostraba clara desaprobación. Cuando regresó con un segundo plato, lo colocó bruscamente sobre la pequeña mesa del porche. Nalin comió lentamente, cada bocado una bendición. Chenoa ya había terminado su plato y ahora recostaba su cabecita en el regazo de su madre, sus párpados pesados de agotamiento. «Gracias, señor Harrison», dijo Nalin cuando terminó. «Mañana, yo trabajar. Un día, como prometí». Will se cruzó de brazos estudiándola. «¿Qué sabe hacer? Cocinar, limpiar, coser, cuidar animales. Trabajo duro, señor, muy duro». ¿Y después de ese día? Nalin bajó la mirada. «Buscar otro trabajo, otro pueblo, tal vez». Will negó con la cabeza. «No funcionará. Usted no tiene dinero, no tiene comida, no tiene dónde dormir. Para cuando consiga otro trabajo, su hija estará...» Dejó la frase sin terminar. Nalin cerró los ojos, sabiendo que tenía razón. Las lágrimas amenazaban con volver. «Tengo una mejor idea», dijo Will de repente. Nalin levantó la vista, sorprendida. «Tengo un rancho grande, ganado, caballos, muchos trabajadores. Necesito a alguien que ayude con las reses, que les dé de comer, agua, que limpie los establos. Es trabajo pesado». «Puedo hacerlo, señor». «No he terminado», la interrumpió. «El trabajo es permanente. Le daré una habitación en el granero, convertida en cuarto, 3 comidas al día, y...» Miró a la pequeña Chenoa. «Conseguiré un maestro para la niña». Nalin se quedó sin aliento. ¿Había escuchado bien? ¿Trabajo permanente? ¿Comida? ¿Educación para Chenoa? «¿Por qué?», preguntó con voz temblorosa. «¿Por qué hacer esto por nosotras?» Will miró hacia el horizonte, donde el sol se hundía en tonos dorados y púrpuras. «Porque cuando mi padre murió, dejó esta tierra a un niño de 12 años. La gente del pueblo quería quitármela. Decían que era demasiado joven. Mi madre y yo casi morimos de hambre ese primer invierno». Volvió su mirada hacia ella. «Alguien nos ayudó. Un extraño nos dio trabajo cuando nadie más lo haría. Ahora tengo la oportunidad de hacer lo mismo». Nalin sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Todas las paredes que había construido alrededor de su corazón, todo el orgullo que había mantenido durante días, se derrumbaron. Comenzó a llorar, no de tristeza, sino de un alivio tan profundo que dolía. «Gracias», susurró entre sollozos. «Gracias, señor Harrison. No sabe lo que esto significa». «Solo Will», dijo él con una pequeña sonrisa. «Y sí sé lo que significa. Por eso lo hago». Marta seguía de pie en el umbral, su expresión ahora más suave, aunque todavía cautelosa. «William», dijo finalmente, «¿estás seguro de esto? El pueblo». «Que el pueblo diga lo que quiera, madre. Esta mujer necesita ayuda, y nosotros podemos dársela. Eso es todo lo que importa». Nalin limpió sus lágrimas y se puso de pie, cargando a Chenoa, quien ahora dormía profundamente. «Empiezo mañana», dijo con determinación renovada. «Al amanecer». Will asintió. «Le mostraré su habitación. Descanse esta noche. Mañana será un día largo». Mientras seguía a Will hacia el granero, Nalin miró hacia atrás, hacia el pueblo que la había rechazado. Ya no importaba. Por primera vez en semanas, sintió algo que había olvidado por completo: esperanza. Y más importante aún, vio cómo su pequeña Chenoa dormía tranquila, con el estómago lleno y una sonrisa en sus labios. Eso era todo lo que necesitaba. El primer rayo de sol apenas asomaba en el horizonte cuando Nalin ya estaba despierta.
Había pasado la noche en el pequeño cuarto del granero que Will le había preparado. Era simple: un catre de madera, una manta gruesa y una pequeña mesa con una jarra de agua. Pero para Nalin era un palacio. Chenoa aún dormía profundamente, acurrucada bajo la manta. Nalin la besó en la frente y salió sigilosamente. No esperaría a que Will viniera a buscarla. Demostraría desde el primer momento que su palabra valía. El aire fresco de la mañana le llenó los pulmones mientras caminaba hacia los corrales. Decenas de reses se movían lentamente, algunas mugiendo suavemente. Nalin observó el terreno, identificando dónde estaban los baldes, las herramientas, el heno. Empezó temprano. La voz de Will la sobresaltó. Se giró y lo vio apoyado contra la cerca, con 2 tazas humeantes en las manos. «Dije al amanecer, señor Will», respondió Nalin, enderezando su espalda. «Solo Will», corrigió él, ofreciéndole una taza. «Café. Le ayudará con el frío de la mañana». Nalin tomó la taza con ambas manos, sintiendo el calor reconfortante. Nunca había probado café. Tomó un sorbo pequeño y trató de no hacer una mueca ante el sabor amargo. Will sonrió ligeramente. «Se acostumbrará. Venga, le mostraré qué hacer». Durante la siguiente hora, Will le explicó la rutina: alimentar a las reses, asegurarse de que los bebederos tuvieran agua limpia, revisar las cercas, limpiar los establos. Era trabajo pesado, pero Nalin escuchaba cada palabra con atención absoluta. «¿Entiende todo?», preguntó Will cuando terminó. «Sí, señor, Will». «Bien, entonces empecemos». Trabajaron juntos esa primera mañana. Will observaba cómo Nalin cargaba los pesados baldes de agua sin quejarse, cómo hablaba suavemente a las reses mientras las alimentaba, cómo sus movimientos eran precisos y cuidadosos. «Conoce a los animales», comentó Will. «Mi pueblo, mi antigua tribu», se corrigió Nalin. «Criábamos caballos. Aprendí desde niña». A media mañana apareció un hombre mayor, de bigote gris y mirada dura. Era Frank, el capataz del rancho. «¿Ella?», preguntó a Will, mirando a Nalin de arriba abajo con desconfianza. «Ella», confirmó Will firmemente. Frank escupió en el suelo. «No durará ni 3 días. Esta no es trabajo para una mujer, especialmente una app». «Cuidado con lo que va a decir, Frank», interrumpió Will, su voz cortante como un cuchillo. El capataz cerró la boca, pero su mirada decía todo lo que sus palabras no podían. Dio media vuelta y se alejó. Nalin había presenciado el intercambio en silencio, apretando el mango del rastrillo que sostenía. Estaba acostumbrada al rechazo, pero dolía igual. «No le haga caso», dijo Will. «Frank es terco, pero es un buen trabajador. Cambiará de opinión cuando vea lo que puede hacer». «O tal vez no», respondió Nalin quedamente. «Entonces ese es su problema, no el suyo». Al mediodía, Marta salió con una canasta de comida. La colocó sobre un tocón cerca del granero sin decir palabra y regresó a la casa. Will y Nalin comieron en silencio, sentados a la sombra de un roble grande. «Su madre no me quiere aquí», dijo Nalin entre bocados. Will suspiró. «Mi madre es cautelosa. Perdió mucho en su vida. Le cuesta confiar». «Lo entiendo, pero tiene buen corazón. Solo necesita tiempo». Después del almuerzo, Chenoa despertó. Salió del cuarto frotándose los ojos, su cabello negro despeinado. Cuando vio a su madre, corrió hacia ella. «Mamá, ¿dónde estabas?» «Trabajando, pequeña». «¿Dormiste bien?» La niña asintió, y luego miró a Will con timidez. «Buenos días, Chenoa», saludó Will, agachándose a su altura. «¿Tienes hambre?» Otra vez esa palabra. Chenoa la había escuchado demasiadas veces en su corta vida. «Un poco», admitió. «Ve con la señora Marta a la casa, ella te dará comida». Chenoa miró a su madre en busca de permiso. Nalin asintió suavemente. «Ve, mi amor, yo estaré aquí». La pequeña caminó lentamente hacia la casa grande, girándose cada pocos pasos para asegurarse de que su madre seguía ahí.
Will observó a Nalin mientras veía alejarse a su hija. Había tanto amor en esos ojos, tanta determinación de darle a esa niña una vida mejor. Nalin, dijo de repente, tomando una decisión. Ella lo miró. Este trabajo que le ofrecí, un día no es suficiente, ni una semana, ni un mes. El corazón de Nalin se aceleró. ¿Estaba cambiando de opinión? ¿Ya no la quería aquí? Lo que le propongo es esto, continuó Will. Trabajo permanente, no solo cuidar las reses, sino ayudar con todo el rancho. A cambio, usted y Chenoa tienen casa, comida, y buscaré un maestro para que la niña aprenda a leer y escribir. Nalin se quedó sin aliento. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tanto? Porque necesito trabajadores confiables, porque vi cómo maneja a los animales, y porque esa niña merece una oportunidad en la vida. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Nalin. Era demasiado bueno para ser verdad. No puedo pagarlo, susurró. No le estoy pidiendo dinero, le estoy ofreciendo trabajo honesto a cambio de trabajo honesto. La gente hablará. Que hablen, respondió Will con firmeza. Esta es mi tierra, mi rancho, mis decisiones. Nalin se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. En su cultura, llorar era signo de debilidad, pero ya no le importaba. Este hombre, este extraño, le estaba dando algo que su propia gente le había negado: dignidad. Acepto, dijo finalmente, su voz firme a pesar de las lágrimas. Trabajaré más duro que cualquier hombre aquí, lo prometo. No lo dudo. Se estrecharon las manos, sellando el acuerdo. Las manos callosas de Will, envolviendo las manos pequeñas pero fuertes de Nalin. Desde la ventana de la cocina, Martha observaba la escena, su expresión imposible de descifrar. Junto a ella, Chenoa comía pan con miel, sus ojos grandes mirando curiosamente a la mujer mayor. ¿Usted es la abuela de Will?, preguntó la niña con inocencia. Martha se tensó. Soy su madre. Oh. Chenoa lamió la miel de sus dedos. Mi abuela me dejó. Dijo que traía mala suerte. Algo cambió en el rostro de Martha. Miró a la pequeña, tan delgada, tan frágil, y por primera vez sintió una punzada de compasión. Eso fue cruel, dijo suavemente. Mamá dice que encontraremos un nuevo hogar. Chenoa sonrió, mostrando el hueco donde le faltaba un diente. ¿Cree que este puede ser nuestro hogar? Martha no respondió de inmediato. Miró por la ventana hacia su hijo y hacia esa mujer apache que había aparecido de la nada. Suspiró profundamente. Tal vez, dijo finalmente. Tal vez sí. Afuera, el sol brillaba con fuerza sobre el rancho Harrison. Y por primera vez en mucho tiempo, Nalin sintió algo más que simple esperanza. Sintió que tal vez, solo tal vez, había encontrado un lugar donde ella y su hija podrían pertenecer. El camino sería difícil, lo sabía, pero estaba lista para recorrerlo. Las primeras semanas fueron las más difíciles de la vida de Nalin. No por el trabajo, que era agotador, sino por las miradas. Cada mañana, cuando los vaqueros llegaban al rancho, sus ojos se clavaban en ella con desconfianza y desprecio apenas disimulado. Frank, el capataz, era el peor. Le asignaba las tareas más sucias, limpiar los establos más descuidados, cargar los sacos de grano más pesados, reparar las cercas más alejadas bajo el sol implacable. A ver si eres tan fuerte como dices, murmuraba cada vez que le daba una nueva tarea imposible. Nalin nunca respondía. Simplemente asentía y hacía el trabajo. Siempre lo terminaba, sin importar cuánto le dolieran los músculos o cuántas ampollas se formaran en sus manos. Will observaba todo desde la distancia, listo para intervenir si las cosas iban demasiado lejos. Pero Nalin nunca pidió ayuda, nunca se quejó. Su determinación era inquebrantable. Una mañana, 3 semanas después de su llegada, Nalin notó algo extraño. Una de las vacas, una hembra grande llamada Bessie, se había separado del resto del rebaño. Se movía torpemente, respirando con dificultad. Nalin se acercó despacio, hablándole suavemente en su idioma nativo.
La vaca la dejó acercarse. Con cuidado, Nalin examinó al animal. Sus ojos estaban vidriosos, su respiración irregular, y había una hinchazón en su vientre. «Está enferma», dijo en voz alta. Frank, que pasaba cerca, se burló. «¿Y tú qué sabes de vacas enfermas?» «Sé lo suficiente», respondió Nalin sin mirarlo. «Esta vaca tiene gases atrapados. Si no la tratamos ahora, morirá antes del anochecer». «Tonterías», escupió Frank. «Solo está cansada». Nalin lo ignoró y corrió hacia donde estaba Will, quien estaba revisando unas facturas en el porche. «Señor Will, la vaca grande, Bessie, está muy enferma. Necesita ayuda ahora». Will dejó caer los papeles inmediatamente. «Ensillaré mi caballo. Iremos al pueblo por el veterinario». «No hay tiempo», insistió Nalin. «Para cuando regrese, estará muerta. Yo puedo ayudarla, pero necesito algunas cosas». Will dudó solo un segundo. Había algo en los ojos de Nalin, una certeza absoluta. «¿Qué necesitas?» «Un tubo hueco, aceite y hierbas. Sé dónde crecen cerca del río». «Frank, tráele lo que pide», ordenó Will. El capataz apretó la mandíbula. «Will, esta mujer no sabe lo que hace. Bessie vale $50. Si la mata, y si no hacemos nada, la perderemos de todos modos. Tráele lo que pide. Ahora». 20 minutos después, Nalin estaba junto a Bessie con los materiales que había pedido. Los vaqueros se habían reunido alrededor, algunos burlándose, otros genuinamente curiosos. Con movimientos seguros, Nalin preparó una mezcla con las hierbas machacadas y aceite. Luego, hablándole suavemente a la vaca, insertó cuidadosamente el tubo hueco en su garganta. «¿Qué diablos está haciendo?», murmuró uno de los vaqueros. «Dejando salir los gases atrapados», explicó Will, quien observaba fascinado. Nalin masajeó el vientre de la vaca con firmeza, pero cuidado. Segundos después, se escuchó un sonido largo y los gases comenzaron a escapar por el tubo. Bessie mugió débilmente, pero su respiración comenzó a normalizarse. Nalin le dio de beber la mezcla de hierbas lentamente, hablándole todo el tiempo en apache. Pasaron 30 minutos. Los vaqueros permanecían en silencio, observando. Finalmente, Bessie se puso de pie, tambaleándose al principio, pero ganando fuerza con cada segundo. Un murmullo recorrió el grupo. «Increíble», susurró uno de los hombres más jóvenes. Frank se acercó a la vaca, la examinó, y luego miró a Nalin con una expresión que ya no era de desprecio, sino de sorpresa genuina. «¿Dónde aprendiste eso?», preguntó. «Mi abuelo era curandero», respondió Nalin simplemente. «Me enseñó sobre animales y plantas». Will se acercó, una sonrisa en su rostro. «Acabas de salvar una vaca de $50, Nalin». Ella se encogió de hombros. «Solo hice mi trabajo». Esa noche, en el comedor donde los vaqueros cenaban, el ambiente era diferente. Cuando Nalin entró para llevarle comida a Chenoa, varios hombres asintieron en su dirección. Uno incluso le ofreció su silla. «Buen trabajo hoy, señora», dijo el joven vaquero, llamado Tommy. «Gracias», respondió Nalin, sorprendida. Frank no dijo nada, pero cuando Nalin pasó junto a él, gruñó algo que sonó vagamente como «buen ojo para los animales». En la casa principal, Marta había observado todo desde la ventana de la cocina. Esa tarde, cuando Chenoa vino como siempre a buscar su comida, Marta hizo algo diferente. «Siéntate», le dijo a la niña, señalando la mesa de la cocina. Chenoa obedeció tímidamente, esperando que Marta le diera el plato para llevárselo. En cambio, la mujer mayor se sentó frente a ella. «Tu madre hizo algo muy bueno hoy», dijo Marta. Los ojos de Chenoa se iluminaron. «¿Sí? ¿Qué hizo?» «Salvó a uno de nuestros animales. Demostró que sabe mucho sobre el cuidado de las reses». «Mi mamá sabe muchas cosas», dijo Chenoa con orgullo. «Es muy inteligente». Marta estudió a la niña. En las últimas semanas había visto cómo Chenoa ayudaba a su madre cada tarde, cómo nunca se quejaba, cómo siempre agradecía la comida. Era una buena niña,
bien educada a pesar de las dificultades que había enfrentado. ¿Te gustaría aprender a leer, Chenoa?, preguntó Marta de repente. La niña se quedó boquiabierta. ¿Leer? ¿Como los libros? Sí, como los libros. ¡Sí, sí! Chenoa prácticamente saltó en su silla. ¿Me enseñará? Marta sintió algo cálido en su pecho, algo que no había sentido en años. Tal vez, si tu madre está de acuerdo. Cuando Nalin vino a buscar a Chenoa esa noche, Marta la detuvo. Tu hija me preguntó sobre aprender a leer, dijo Marta sin rodeos. Nalin se tensó, esperando un rechazo. Will prometió conseguir un maestro, pero el maestro del pueblo no vendrá hasta el próximo mes, continuó Marta. Mientras tanto, puedo enseñarle yo, 1 hora cada tarde. Nalin parpadeó, sin poder creer lo que escuchaba. ¿Usted haría eso? Soy maestra retirada, explicó Marta, y la niña es lista. Sería un desperdicio no enseñarle. Gracias, señora Marta, dijo Nalin, su voz temblando de emoción. No sabe cuánto significa esto. Marta asintió bruscamente, incómoda con el agradecimiento. Mañana a las 3, que venga limpia y lista para aprender. Esa noche, mientras Nalin acostaba a Chenoa en su pequeño cuarto del granero, la niña no podía dejar de sonreír. Mamá, ¿es verdad? ¿De verdad voy a aprender a leer? Sí, mi amor, vas a aprender. ¿Y podemos quedarnos aquí? ¿Para siempre? Nalin acarició el cabello de su hija. No sé si para siempre, pero por ahora sí. Este es nuestro hogar. Chenoa cerró los ojos, feliz. Afuera, las estrellas brillaban sobre el rancho Harrison. Nalin se sentó en el pequeño escalón fuera de su cuarto, mirando la casa principal donde una luz aún brillaba en la ventana de la cocina. Pensó en Marta, en Will, en los vaqueros que finalmente comenzaban a aceptarla. Por primera vez desde que su esposo murió, sintió que tal vez, solo tal vez, ella y Chenoa tenían un futuro. 2 meses habían pasado desde que Nalin llegó al rancho Harrison. La vida había encontrado un ritmo constante. Chenoa aprendía sus letras con Marta cada tarde, y Nalin se había ganado el respeto incluso de Frank, quien ahora le consultaba sobre las reses enfermas. Era un sábado por la mañana cuando todo cambió. Nalin estaba reparando una cerca cerca del camino principal cuando vio la polvareda en el horizonte. 3 jinetes se acercaban. Su corazón se detuvo cuando reconoció los caballos pintados, las plumas en el cabello, Apache, su tribu. Dejó caer el martillo y corrió hacia la casa. ¡Chenoa! ¡Adentro, ahora! La niña, que jugaba cerca del granero, obedeció inmediatamente al tono urgente de su madre. Will salió al porche, su mano moviéndose instintivamente hacia el rifle que guardaba junto a la puerta. «Nalin, ¿qué pasa?» «Mi tribu», dijo ella, su voz tensa. «Vienen por nosotras». Los 3 jinetes se detuvieron frente al rancho. El del centro era un hombre mayor, de rostro marcado por arrugas profundas y ojos que habían visto demasiadas batallas. Takoda, el jefe de la tribu, el abuelo de Chenoa. «Nalin», llamó en apache, su voz resonante. «Vengo por mi nieta». Nalin salió del granero, colocándose entre los jinetes y donde sabía que Chenoa estaba escondida. Respondió en su idioma natal. «Chenoa se queda conmigo. Tú me expulsaste, recuerda». «Eras mala suerte, viuda tan joven», respondió Takoda. «Pero la niña es sangre de mi sangre. No pertenece aquí, con estos extraños». Will no entendía las palabras, pero el tono era claro. Se acercó a Nalin, colocándose a su lado. «¿Qué quiere?», preguntó en voz baja. «A Chenoa. Dice que ella pertenece a la tribu». Will dio un paso adelante. «Esta es mi tierra. Nalin y su hija están bajo mi protección». Takoda lo miró con interés, estudiando al joven vaquero que se atrevía a desafiarlo. «¿Hablas por esta mujer, vaquero?». Para sorpresa de Nalin, Will respondió en un apache básico pero comprensible. «Hablo por mi familia. Ellas son parte de mi hogar ahora».
Los ojos de Takoda se entrecerraron. ¿Tu familia? ¿Esta mujer es tu esposa? Es mi trabajadora, y bajo mi techo nadie la lastimará ni le quitará a su hija. En ese momento, la puerta de la casa se abrió. Marta salió, y de su mano, aferrándose con fuerza, venía Chenoa. La niña había desobedecido la orden de esconderse. ¡Abuelo!, gritó en apache. Takoda desmontó de un salto, sus ojos fijos en su nieta. Chenoa, niña mía, he venido por ti. La pequeña corrió hacia él, pero se detuvo a medio camino, volteando para mirar a su madre. Nalin tenía lágrimas en los ojos, su rostro una máscara de dolor. Ve, si quieres, dijo Nalin suavemente en apache. Él es tu abuelo, tu sangre. Chenoa miró a Takoda, luego a su madre, luego a Will y Marta. Su pequeño rostro mostraba confusión, dolor. Vivirás como una princesa, prometió Takoda, extendiendo sus brazos. Aprenderás las costumbres de tu pueblo. Tendrás todo lo que necesites. Ya tengo todo lo que necesito, respondió Chenoa en voz baja. Takoda frunció el ceño. ¿Qué dices, niña? Tengo a mi mamá. Ella nunca me dejó, ni cuando tenía hambre, ni cuando no teníamos dónde dormir. Las lágrimas corrían por las mejillas de Chenoa. Tú sí nos dejaste. Dijiste que mamá traía mala suerte. El rostro de Takoda se endureció. Eso fue por el bien de la tribu. Pues la tribu es mala, gritó Chenoa con una fiereza sorprendente para una niña tan pequeña. Aquí, la señora Marta me enseña a leer. El señor Will nos dio una casa. Mi mamá tiene trabajo. Nadie nos dice que somos mala suerte. Se giró y corrió hacia Nalin, enterrando su rostro en las faldas de su madre. No quiero irme, mamá. Este es nuestro hogar. Nalin la abrazó con fuerza, sollozando abiertamente ahora. Will se acercó, colocándose protectoramente junto a ellas. Ya escuchó a la niña, dijo Will a Takoda. Ella elige quedarse. Takoda miró a su nieta, luego a Nalin, luego al vaquero que las defendía. Los otros dos guerreros junto a él murmuraban entre sí, claramente incómodos. ¿Es esto lo que quieres, Nalin?, preguntó Takoda finalmente. ¿Quedarte entre extraños? ¿Olvidar tu pueblo? Nalin levantó la cabeza, limpiándose las lágrimas. Mi pueblo me olvidó primero. Estos extraños nos dieron lo que mi propia sangre nos negó. Dignidad, comida, un futuro para mi hija. Frank había aparecido con varios vaqueros, todos armados pero manteniendo la distancia. Marta permanecía en el porche, observando la escena con expresión tensa. Takoda suspiró profundamente. Por un largo momento, no dijo nada. Luego, lentamente, su expresión se suavizó. Tu madre estaría orgullosa de ti, Nalin, dijo finalmente, no por quedarte con los vaqueros, sino por luchar tan ferozmente por tu hija. Se volvió hacia Will. Vaquero, ¿tratarás bien a mi nieta? Como si fuera mi propia sangre, respondió Will sin dudarlo. ¿Y si alguien en este pueblo les hace daño? Tendrán que pasar sobre mí primero. Takoda estudió a Will por un largo momento. Luego asintió lentamente. Veo fuerza en ti. Honor también. Se acercó a Chenoa y se arrodilló ante ella. Pequeña, si alguna vez necesitas a tu pueblo, solo tienes que llamar. ¿Entiendes? Chenoa asintió, todavía aferrada a su madre. Takoda se puso de pie y miró a Nalin. Fuiste expulsada por las reglas antiguas, reglas hechas por hombres temerosos. Tu madre me visitó en sueños, me dijo que estaba equivocado. Sacó algo de su bolsa, un collar de cuentas y plumas, el collar ceremonial de la madre de Nalin. Esto era de tu madre, ahora es tuyo, y con él mi bendición. Su voz se quebró ligeramente. Perdóname, hija mía, por mi cobardía. Nalin tomó el collar con manos temblorosas. Era lo único que le quedaba de su madre, algo que pensó que nunca volvería a ver. Abuelo, susurró. Takoda la abrazó brevemente, luego besó la frente de Chenoa. Sé fuerte, pequeña guerrera. Aprende de estos extraños. Tal vez ellos saben algo que nosotros olvidamos, que la familia no es solo sangre.
Montó su caballo y miró a Will una última vez. «Cuídalas bien, vaquero. Si no lo haces, volveré, y no seré tan amable». «No tendrá que volver», prometió Will. Takoda sonrió levemente. «Eso creo». Entonces, dirigiéndose a sus guerreros, agregó: «Vámonos. Aquí no hay nada más que hacer». Los 3 jinetes se alejaron, la polvareda levantándose detrás de ellos. Nalin, Chenoa y Will los observaron hasta que desaparecieron en el horizonte. Marta bajó del porche y se acercó a ellos. Sin decir palabra, colocó su mano en el hombro de Nalin. «Tienes una familia fuerte», dijo simplemente. Nalin miró a su alrededor, a Chenoa aferrada a ella, a Will de pie protectoramente cerca, a Marta con su mano en su hombro, a los vaqueros que habían venido a defenderlas. «Sí», dijo suavemente. «Sí, la tengo». Frank se acercó, quitándose el sombrero. «Señora Nalin, fue valiente lo que hizo». «Solo protegí a mi hija». «Aún así». Frank miró a Will. «Tiene buena gente aquí, jefe». Esa noche, hubo una cena especial en el rancho. Marta cocinó su mejor guiso, y todos los vaqueros fueron invitados. Por primera vez, Nalin y Chenoa se sentaron a la mesa grande, no aparte, y por primera vez, Nalin sintió que verdaderamente pertenecía. Los meses siguientes trajeron cambios sutiles pero profundos al rancho Harrison. El invierno había llegado suave, y con él una paz que Nalin nunca había conocido. Chenoa ahora leía pequeños libros que Marta le conseguía del pueblo. Cada noche le leía a su madre junto al fuego del granero, su voz clara llenando el pequeño espacio con palabras que antes eran solo símbolos misteriosos. Nalin se había convertido en una pieza esencial del rancho. Frank ahora le consultaba todas las mañanas sobre el estado de las reses. Los vaqueros la saludaban con respeto. Incluso el veterinario del pueblo había venido a preguntarle sobre sus remedios con hierbas. Pero algo más estaba cambiando, algo que Nalin apenas se atrevía a reconocer. Will y ella pasaban cada vez más tiempo juntos. Él le enseñaba español cuando trabajaban, corrigiendo suavemente su pronunciación. Ella le mostraba cómo leer el comportamiento de los animales, secretos que su abuelo le había enseñado. Sus conversaciones se habían vuelto más largas, más personales. Will le contaba sobre su padre, sobre los sueños que tenía para el rancho. Nalin compartía historias de su infancia, de su madre, del esposo que había perdido. Marta lo notaba todo desde la ventana de su cocina. Una tarde, mientras Chenoa practicaba su escritura, la mujer mayor habló. «Mi hijo te mira diferente ahora», dijo sin levantar la vista de su tejido. Nalin, que estaba ayudando a reparar unas cortinas, se tensó. «No sé de qué habla, señora Marta». «Claro que lo sabes». Marta dejó su tejido y miró directamente a Nalin. «Y tú lo miras de la misma manera». El silencio llenó la cocina. Chenoa seguía concentrada en sus letras, ajena a la conversación. «Él me salvó la vida», dijo Nalin finalmente. «A mí y a Chenoa. Estaré siempre agradecida». «Eso no es gratitud lo que veo en tus ojos». Nalin sintió que sus mejillas ardían. «No es apropiado. Soy su empleada». Marta suspiró. «¿Sabes qué me dijo mi esposo antes de morir?» Me dijo: «Marta, asegúrate de que nuestro hijo encuentre a alguien que lo vea por lo que es, no por lo que tiene». Miró por la ventana hacia donde Will trabajaba. Desde que murió su padre, docenas de mujeres del pueblo han intentado conquistar a William. Hijas de banqueros, de comerciantes, todas con vestidos bonitos y modales perfectos. Hizo una pausa significativa. Pero ninguna lo miró como tú lo miras, como si fuera un hombre bueno, no solo un rancho grande. Esa noche, hubo una celebración en el pueblo. Era la víspera de Año Nuevo, y todos estaban invitados. Marta insistió en que Nalin y Chenoa fueran. «Pero no tengo nada apropiado para usar», protestó Nalin. Marta sonrió misteriosamente. «Ven conmigo». La llevó a su habitación y abrió un viejo baúl.
Dentro había un vestido de color azul profundo, simple pero elegante. Era mío cuando era joven, explicó Marta. Creo que te quedará bien. Nalin tocó la tela suavemente. No puedo aceptar esto. Ya lo hice. Ahora úsalo. En el pueblo, la plaza estaba iluminada con faroles. Había música, risas, comida. Cuando Nalin llegó con Marta, Chenoa y Will, varias cabezas se voltearon. El vestido azul realzaba la figura de Nalin. Su largo cabello negro caía suelto sobre sus hombros por primera vez desde que había llegado al rancho. Se veía diferente, no como la trabajadora del rancho, sino como una mujer hermosa. Will se quedó sin aliento cuando la vio. «Te ves hermosa», dijo, olvidando por un momento cualquier pretensión de formalidad. «Gracias», respondió Nalin, bajando la mirada tímidamente. Frank apareció con su esposa, una mujer amable llamada Sara. «Señora Nalin, qué gusto verla aquí. Sara ha querido conocerla desde hace semanas». La noche transcurrió en una mezcla de conversaciones y música. Chenoa jugaba con otros niños, su risa llenando el aire. Por primera vez, nadie la miraba raro. Era solo otra niña del rancho Harrison. Cuando comenzó la música para bailar, Will extendió su mano hacia Nalin. «¿Me concede este baile?» Nalin dudó. «No sé bailar así. Yo te enseño, como tú me enseñaste sobre las reses». Ella tomó su mano y él la guió hacia el área de baile. Era torpe al principio, pisándole los pies, disculpándose. Pero Will solo reía, guiándola pacientemente. «¿Sabes?», dijo Will mientras bailaban. «Cuando llegaste a mi puerta hace 6 meses, jamás imaginé que cambiarías tanto mi vida. Yo solo vine buscando comida para mi hija, y encontraste un hogar, pero también me diste algo a mí». Nalin levantó la vista hacia sus ojos azules. «¿Qué te di?» «Un propósito más grande que solo criar ganado. Me mostraste que lo que importa no es de dónde viene la gente, sino quiénes son en su corazón». La música se detuvo, pero ellos permanecieron allí, mirándose. «Nalin», dijo Will suavemente. «Sé que tal vez es muy pronto. Sé que comenzamos como patrón y empleada. Pero yo he llegado a sentir». «Yo también», interrumpió ella, sus ojos brillando con lágrimas. «Tenía miedo de admitirlo, pero yo también». Will sonrió, esa sonrisa amplia que transformaba su rostro serio. Alcanzó su bolsillo y sacó algo. Un anillo simple, de plata, con una pequeña turquesa incrustada. «Este anillo era de mi madre. Ella me lo dio antes de que llegaras, diciéndome que cuando encontrara a la mujer correcta, sabría». Se arrodilló allí, en medio de la plaza del pueblo, mientras la gente comenzaba a darse cuenta y a detenerse. «Nalin, ¿me harías el honor de ser mi esposa?» El silencio cayó sobre la plaza. Todos observaban. Nalin sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. «Sí», susurró. «Sí, William Harrison, 1000 veces sí». El pueblo estalló en aplausos y vítores. Will se puso de pie y la besó, suave y respetuosamente. Chenoa corrió hacia ellos, gritando de alegría. «¿Eso significa que el señor Will será mi papá?» Will se agachó y la abrazó. «Si tú quieres, pequeña». «Sí, sí quiero». Marta observaba desde un lado, secándose discretamente los ojos con un pañuelo. Frank le dio una palmada en el hombro a Will. «Sabía elección, jefe, sabía elección». 3 meses después, en una ceremonia simple pero hermosa en el rancho, Nalin y Will se casaron. No hubo gran fiesta, solo amigos cercanos, los vaqueros del rancho y algunas personas del pueblo que habían llegado a respetar a la mujer apache que había conquistado tantos corazones. Para sorpresa de todos, Takoda apareció con 2 guerreros, trayendo regalos, mantas tejidas, un caballo pintado para Chenoa y su bendición. «Cuidarás a mi nieta», dijo a Will, no como pregunta, sino como afirmación. «Con mi vida», prometió Will. Takoda asintió y se volvió hacia Nalin. «Eres más fuerte de lo que tu madre jamás fue.
Ella estaría orgullosa. Mientras el sol se ponía sobre el rancho Harrison, Nalin estaba de pie en el porche de la que ahora era su casa, observando a Chenoa jugar con su nuevo caballo, a Will hablando con los invitados, a Marta preparando comida en la cocina. 6 meses atrás había llegado aquí desesperada, hambrienta, sin esperanza. Había caído de rodillas y rogado por un solo día de trabajo. Y ahora tenía una familia, un hogar, un futuro. ¿En qué piensas?, preguntó Will, apareciendo a su lado. En que a veces, respondió Nalin, tomando su mano. Las mayores bendiciones vienen disfrazadas de desesperación. Will la abrazó. Y a veces, la persona que crees que estás salvando es en realidad quien te salva a ti. En la distancia, las montañas se teñían de púrpura y oro. Una nueva vida había comenzado, una vida construida no sobre el pasado, sino sobre el amor, el respeto y la valentía de dos personas que se atrevieron a creer que los finales pueden ser también comienzos. Y en el rancho Harrison, bajo el cielo infinito del oeste, una familia diferente pero perfecta había encontrado su lugar en el mundo.